Buenos días. En una fecha tan señalada como hoy el 23 de abril, damos vos les gracias, familia e amistades de Xosé Volado, por acompañarnos neste acto de homenaxe que, como non pode ser de outra maneira, abre Luís Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Xixón, socio dende lo primero e amigo. Buenos días a todos y todas. Gracias, Paz. Empezamos con un poco de retraso. La consejera de Cultura se incorporará sobre la marcha, pero no podemos dilatar más el inicio porque además tenemos un poco justo Berta, acabas de llegar, con lo cual no nos cambias el programa. Gracias. Paz Fonticiella, socia desde los inicios de la refundación del Ateneo Obrero de Gijón, será la conductora de este acto de homenaje a Xosé Volado. Acto que no hemos podido realizar antes, pero que era necesario para reconocer a alguien que ha jugado un importante papel en la cultura asturiana contemporánea. Además, un día 23 de abril, como antes comentaba Paz, Día del Libro, estaba muy en sintonía con una gran parte de lo representado por nuestro querido y añorado amigo. Precisamente este homenaje se articula principalmente en torno a su amistad y complicidad con todas las personas que intervendrán, así como con quienes nos acompañáis hoy. Creemos que también es el momento perfecto para conjugar las palabras en su recuerdo con la presentación de su última antología poética, Un pájaro tan ligero, que será en la última parte del acto. Xosé Volado forma ya parte de la historia del Ateneo Obrero de Gijón. Ligado a la entidad desde los preparativos para su refundación en 1981, fue el secretario de su primera junta directiva, presidida por Daniel Palacio. En el núcleo inicial del Ateneo, él consiguió conciliar la unión de toda una serie de personas en un proyecto común y esperanzador para la ciudad, en el que creía firmemente. Eran los primeros años 80 del siglo pasado. En 1987 fue elegido presidente, aunque a él no le gustaba el término, le gustaba que le llamáramos director, huyendo de las jerarquías que establece la legalidad vigente. Desde el primer momento impulsó y favoreció la realización de actividades de diversa índole, pero en sintonía con la tradición republicana y progresista del Ateneo. Especialmente estaba convencido de que había que fomentar la creación y la difusión de la cultura asturiana en todas sus facetas, prestando gran atención a la faceta literaria. Por cierto, me doy cuenta de que había que poner esto. En este sentido, dio origen y continuidad a la colección Deva, de poesía, fruto de la cual han sido publicados 30 títulos. Aprovecho este momento entre amigos para comentaros una intención. Es nuestro deseo, si las circunstancias que rodean a toda producción editorial lo permiten, recuperar la continuidad de la colección Deva. El compromiso con el progreso de nuestra sociedad siempre estuvo presente en sus palabras y en sus actuaciones en la vida cotidiana. Predispuesto a colaborar en todas aquellas acciones en las que se requería su apoyo para contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico que ayudara a las personas a mejorar y a cambiar los aspectos más conservadores de nuestro entorno. En 1994 deja la presidencia, dado que se había trasladado a ejercer en un instituto madrileño, pero en cualquier caso nunca abandonó su condición de socio activo, colaborador en múltiples iniciativas, especialmente en las literarias, como demuestra el impulso en 1996 de una nueva colección en lengua asturiana, la colección Tiempo de Cristal, con el objetivo manifestado ya en el primer número, que era Poesía completa de María Teresa González, de abarcar contenidos literarios variados y de calidad. En esta nueva aventura editorial formaron su consejo de coordinación Xosé Volado, Vicente García Oliva y Paz Fonticiella. Una de sus labores más destacadas y en las que puso todo su conocimiento y su pasión fue en la recuperación exhaustiva de la figura de Rosario de Acuña, que se plasmó en la edición de los 5 tomos que conforman las obras reunidas de Rosario de Acuña y Villanueva. La relación de Volado con la obra de Rosario de Acuña se remonta mucho tiempo atrás, interesado en una parte de la historia del Ateneo Obrero de Gijón que nos dice que algunos amigos ateneístas del momento facilitaron a principios del siglo XX su traslado de residencia a Gijón. De alguna manera, la trayectoria y el interés por su figura confluyen en que el propio Volado haya sido directivo de la entidad ateneísta, al simbolizar esta, en ambos casos, un compromiso social y unos valores éticos que se unen con el paso del tiempo.
Recientemente había cedido todo el fruto de su trabajo investigador al Archivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. Volado tenía un carisma especial, algo que le hacía ser discreto y pasar casi desapercibido. Una persona cercana a los demás que no hacía valer su estatus social o académico, algo que podría identificarse con la modestia, pero que pasado el tiempo uno deduce que no era eso, que era una capacidad tal vez innata de saber estar en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando falleció, sus compañeros y compañeras del Ateneo le dedicamos una necrológica en la que hacíamos constar un poema de su querida y admirada Rosario de Acuña. Se trata de unos versos del titulado A la vida, con los que me gustaría finalizar mi intervención. Llorando la luz perdida, en sombra sentí mis ojos y sentí marchar la vida, que el dolor en sus abrojos se la llevaba prendida. Gracias, Luis. Agora yo voy falavos de la relación de Volado con la lengua y la cultura asturianes. Non tenemos vagar para falar aquí de les munches aportaciones de Xosé Volado a la lengua y a la cultura asturianes, con que va a haber que conformarse con delles pincelaes que dean una idea de la obra en conxunto. De primeres, hai que dicir que en 1989 igua la Antoloxía del Resurdimiento, editada pola Ateneu Obrero de Xixón e que supón unha orientación en tos e un referente güei de per onde diva la literatura asturiana daquella. Pero años en antes ya publicara dellos artículos na revista de la Academia de la Lingua, Lletres Asturianes. Amás, dicha institución a la que va tar xunciu siempre no malo académico nel 88, a lo que él va a corresponder sobremanera en 1990 con la creación y dirección de la revista Literatura, que nace con un diseño muy cuidado, en palabras del propio Volado, con l'enfoto de abrirse a todos los xéneros y a todas las tendencias artísticas y con la calidad como único testimonio de selección. Nel número 1 publica un ensayo que va a ser toda una declaración de intenciones, tradición y a modernidad na poesía actual. En 1996, como comentaba Luis, tras la muerte de la escritora y ateneísta activa María Teresa González, Volado promueve dende el Ateneu una colección en asturiano que se va a llamar Tiempo de Cristal, en honor a un verso de Tere. Y para ello va a contar en el Consello de Redacción con el también escritor Vicente García Oliva. En el año 2002, la Academia, bajo la coordinación de Miguel Ramos Corrada, asoleya la historia de la literatura asturiana, na que Volado colabora encargándose de dos estalles, la poesía y el teatro del sufrimiento. Por otra parte, como persona arrogante y trabajadora que yera, siempre estaba dispuesto a echar un gavito donde se pedía, como en el caso de la Xunta por la Defensa de la Lingua, con la que compartía la reivindicación de la oficialidad. Otras dos muestras de colaboración son la participación en dos obras corales. En 2005, en el volumen Poesía en Movimiento, 30 años de poesía asturiana, dirigido por Lourdes Álvarez García, y en el 2008, en el libro Dir pa Escuela, que coordinó Miguel Rojo. Otro fecho destacable es su asistencia a los cursos de verano de la Academia de la Lingua, a lo largo de 20 años, nos que era esperadísimo, porque en las clases, que facía muy participativas, respirábase el ansia de libertad, la sabiduría y el magnetismo que transmitía. Además, de ellos veranos fue el entamador secreto de que saliera la huestia. Volado, amante del teatro y conocedor de las tradiciones populares, compinchábase con un puñado de alumnos y alumnes que representaban una procesión de almes en pena, al estantes de la mañana, de los pasillos del albergue de turno, con túniques blanques, veles prendíes, cadenes que arrastraban y cánticos medranosos que se sentían a través de altavoces, lo que facía que aquella noche non dormiera en aire por culpa la excitación y el mieu. A otro día, por supuesto, él ríase y facía como que non sabía nada del asunto. Volviendo al terreno literario, hay que decir que también va a ser fundamental el estudio crítico que presenta en el año 2013 en los Xornais de la Academia
col título Al ritmo de los días de la vida propia, una mirada circunstancial sobre poesía nueva, nel que reflexiona sobre lo escrito por poetes nacidos después de 1976, onde deixa constancia de estar al día de todo lo que se está publicando y apurre una esvilla orientadora de mucho interés. Volado, que en palabras de Xosé Ramón Iglesias Cueva foi la brúxula que marcó el norte de la poesía en asturiano de los caberos 40 años, por embargo, publicó los poemas de él a una edad madura. En 2002 dio a la luz el libro Conxura contra la decadencia y en 2006 Na estación de los relevos, los dos con la editorial Libros del Pexe. El remate púnxolo en 2012, un garapiello de preciosas prosas poéticas nunha cuidadísima edición bilingüe de la editorial Impronta, titulada La bona intención, esa que guió los pasos de él toda la vida. Y dicho esto, tiene la palabra la señora alcaldesa de Xixón, Ana González. Consejera Paz Patriciella, presidente del Ateneo Obrero, señoras y señores, desde que recibimos con tanta tristeza la noticia del fallecimiento de Xosé Volado, hemos tenido muchas ocasiones para mostrar nuestro pesar, para evocar a Xosé, para honrar su recuerdo y para darle las gracias. Lo hemos hecho en el ámbito de la amistad que con tanta lealtad y delicadeza cultivó siempre, con la admiración profesional por el docente, el investigador, el defensor de la lengua asturiana, el académico y el poeta, sintiendo la comunidad de aspiraciones y de valores con el militante y el hombre de permanente compromiso político y social en su sentido más amplio y más noble, mostrando la gratitud hacia el editor que ayudó a fraguar vocaciones poéticas o hacia el estudioso que en uno de sus últimos y mayores actos de generosidad donó a esta ciudad el archivo con su ingente legado de dedicación e investigación en torno a Rosario de Acuña. Un gesto este de doble apego en la ciudad de adopción de ambos y a la figura de la escritora, librepensadora, periodista, ateneísta y feminista que él ha contribuido a revivificar como nadie. Un gesto que por sí solo ya justifica la medalla de oro de la ciudad con la que Gijón le reconoció a título póstumo el año pasado. Pero como veis, fueron muchos los motivos por los que mereció con justicia ese reconocimiento, tantos como facetas llegó Xosé a desplegar en su vida. Hoy corresponde recordarlo como ateneísta y como Rosario de Acuña non ateneísta cualquiera, puesto que Xosé tuvo un papel especial en el renacimiento del Ateneo Obrero de Gijón tras el largo silencio de la dictadura, como impulsor y como presidente director en los primeros años del renovado Ateneo de nuevo en democracia. Su papel fue crucial en ese momento en que el Ateneo recuperaba su protagonismo en la vida asociativa y cultural de Gijón, retomando la historia no solo de la entidad, sino también la larga genealogía, trágicamente interrumpida, que viene directamente de la tradición ilustrada y emancipadora, del pensamiento libre, de los valores democráticos más profundos y de ese conglomerado de ideas que identificamos con la palabra república, en su sentido institucional y político, sí, y sobre todo ético y hasta estético y sentimental. Por eso la presidencia de Xosé, aparte de sus méritos de gestión y su capacidad para reactivar la vida ateneísta, simboliza mucho más. Representa el eslabón entre esa tradición y nuestro presente a través de una persona que encarnaba en toda su extensión y profundidad esos valores. Por eso, más que una faceta entre otras suyas, creo que la de ateneísta viene a ser un compendio de todas ellas, cohesionadas por su compromiso cívico y por la convicción en que la cultura y su difusión son el instrumento fundamental en la mejora de nuestras vidas y el cambio social. Solo esa convicción, que es el espíritu mismo del ateneísmo, ya merece el reconocimiento que hoy le tributamos. Finalmente, quiero expresar mi alegría porque, junto a ese homenaje que mantiene viva a Xosé,
Asistamos además a la mejor forma de pervivencia literaria para quien con tanta discreción creyó también en la literatura y en la poesía en concreto, como editor y como autor. Con la misma sensibilidad, afecto y dedicación que Xosé mostró con tantos poemas, Esther Montañola ha preparado una antología necesaria y oportuna que mantiene fresca y viva su voz, no para la posteridad, palabra que el decoro y la discreción de Xosé hubiesen encontrado excesiva, sino sencillamente para seguir con él, para seguir escuchándole, para seguir en su amistad y conversando. Y por eso me van a permitir que lea un poema. Enigma. ¿Qué lazo de acero nos fija la tierra si el corazón va hacia el mar que no regresa? Muchas gracias. Gracias, Ana. Interviene agora la escritora, académica de la Llingua y consellera de Cultura, Berta Piñán. Alcaldesa, amigues y amigos, buenos días. La verdad es que estar hoy aquí en este homenaje a Xosé es para mí algo raro y difícil. Falar de Xosé é, como consellera, algo que prefiero deixar para lo que os voy a contar un pouco al final desta pequeña e breve intervención. Falar de Xosé como amiga, pues la verdad é que é demasiado emocionante para este momento. Así que voy a falar de Xosé como escritor, como poeta. E voy a falar de Xosé como maestro. E é verdad que allá por los años 80, cuando ya éramos unos guajinos y unos guajines, estábamos escribiendo y estábamos haciendo las primeras apuestas por una literatura que concebíamos de una forma un poco diferente a la primera generación del Resurdimiento, no opuesta, sino diferente. Y es verdad que sentíamos en aquel momento un poco huérfanos, un poco al aldo, un poco solos, aquel grupo de poetas que después dimos en llamar de una manera un poco pretenciosa la segunda generación del Resurdimiento. Acabamos de empezar y ya queríamos ser una generación más, bueno, esas cosas de la extrema mocedad, esas pretensiones. Pero Xosé, Xosé Volado, tomónos en serio. Dijo, a quitar algo que están haciendo y que está proponiendo una nueva manera, una forma quizás diferente de entender la literatura y la poesía en asturiano. Fue Xosé el que nos sacó de la orfandad y el que nos dio un lugar donde habitar. Ese lugar donde habitar hizo que nos sintiéramos arropados, que nos sintiéramos queridos en el buen sentido del término literario y, por lo tanto, aunque él tardó, como acaba de decir la alcaldesa y como seguramente se repetirá a lo largo de esta mañana, tardó bastante tiempo en publicar, en convertirse en eso que después fue un referente en la poesía asturiana. Sin embargo, desde el principio fue un referente como maestro, como crítico, como antólogo, esa famosísima ya y para nosotros imprescindible antología del Resurdimiento, antología poética del Resurdimiento, donde tuvo aquella valentía, ahora puede parecer una cosa ingenua, así vista desde ahora, pero entonces tuvo la valentía de incluirnos a unos pocos de los nuevos poetas en asturiano. Esa valentía de Xosé que no está reñida con la so discreción. También se empleará con él la palabra discreción, claro que sí, porque hizo un trabajo discreto, callado, como fain tantos sabios en este mundo, que en el mundo han sido, ¿no? Que dice el poema. Xosé era ese sabio, era esa persona arrogante, generosa, dispuesta, y fue así todas estas décadas, desde que yo lo conocí en los 80. En ese momento volví a reencontrarlo años después, volví a reencontrarlo de una forma quizás en otra orfandad, que fue la mi orfandad en Madrid, y parece que Xosé siempre estaba ahí, donde lo necesitaba, ¿no? En esa otra orfandad de Madrid, Xosé reapareció en mi vida, reapareció en ese contexto extraño de la gran ciudad, de la ciudad un poco inhóspita en un principio, y apareció para crear una tertulia y un momento en el que empezamos una conversación un día y allargóse a lo largo de 16 años. Esa fue
la relación con Xosé en Madrid. Decía Mary Oliver que todas las ideas importantes tenían que incluir a los ríos, a los árboles y a las montañas. Xosé incluyó en toda su vida y en toda su obra eso que son los ríos, las montañas y los árboles, porque incluyó la naturaleza como un elemento importantísimo que lo conformaba a él y a todos los que lo rodeábamos. Yo cuando iba a la Socasa de Madrid, de Chueca, siempre me olvidaba del piso que era, porque siempre me olvidaba esos líos, pero tenía una forma sencillísima de acordarme. Cruzaba a la acera de enfrente, miraba los pisos y miraba los balcones que estaban llenos de plantas y de flores. Contaba y sabía cuál era siempre el piso de Xosé. Por lo tanto, él siempre se rodeó de una belleza que no solo era la belleza de lo estético, objetual, conceptual y literario, sino también esa otra belleza de la naturaleza en casa, que eran las plantas, las flores, ese mundo que nos transmitía con esa naturalidad que era propia y esa elegancia tan propia de Xosé. Yo, la verdad es que iba a hablar de otras cosas completamente diferentes de las que estoy hablando ahora, pero bueno, y que tendría tanto que decir de él, de esta amistad prolongada a lo largo de tantas décadas, pero quiero decir algunas cosas. Fue fundamental la antología del Resurdimiento, pero fue fundamental los 2 artículos que Xosé hizo dedicado a la poesía y al teatro en la historia de la literatura asturiana, porque otra vez expresó esa valentía de poner por delante una visión sobre los que escribimos en lengua asturiana, no una visión lingüística, sino una visión estrictamente literaria, insisto. Parece que ahora ya es obvio, pero en un momento dado no lo era tanto, y Xosé fízolo una y otra vez, nos demostró el su interés en el momento dado por la xente más mozo, que siguió demostrándolo siempre apostó por la xente más mozo, que no lle lo más fácil, y siempre apostó por otra cosa importantísima, que lle por la literatura fecha por las mujeres. Siempre apostó de una forma clara, de una forma sin resquiebres, sin fisuras, sobre una literatura fecha por mujeres, y eso en la literatura asturiana fue también muy importante para nosotros. Yo quería leer nada, porque creo que el mejor homenaje es leer los versos de Xosé. Podríamos pasarnos también en otro acto diferente a este leyendo muchos poemas, pero hay 2 que me parecen significativos. Uno sobre todo porque todo el mundo sabe que el primer libro de Xosé de poesía fue La línea imperceptible hacia el temor, que fue un libro en castellano. Y él, como nadie, supo también darnos ese ejemplo de cómo se puede estar creando desde el asturiano, desde la literatura y desde la cultura asturiana, y cómo se puede estar creando a la vez en castellano. Él hizo ese primer libro y después, en el primero, en asturiano, en Conxura contra la decadencia, hay un poema que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es el penúltimo del libro, porque ya realmente donde Xosé parece que falles y vuelve, igual que lo hizo Joan Margarit, y lo cuenta muchas veces, ¿no?, del castellano al catalán. Xosé fai esa entrega y ese camín y exprésalo en un momento en este poema con una certeza y una lucidez que yo creo que es algo que quiero contaros esta mañana también. Y un poema muy cortín que se llama Tarde Oriental y que dice así: con la alcordanza de quien me deprendió amar, escribiré na so lingua acorralada. Promesa de tarde oriental al arimu del dios del tiempo. Tarde col roce desta fuella de enamorado. Esa lingua acorralada de la que fala Xosé, como cuando Xosé Volado se da cuenta de que el asturiano lle una lingua acorralada, ¿qué fai? ¿Qué iba a facer Xosé? Escribir en asturiano. Igual que en el Ateneo, igual en todas esas militancias, igual en todo lo que fixo, Xosé siempre estuvo con los acorralados. Siempre estuvo del lado de los perdedores. Por lo tanto, yo creo que ahí, y en esta reflexión, donde él establece, esto falámoslo a lo largo, porque digo que, en fin, las horas que tenemos de conversación son impagables con Xosé Volado, ¿no?, a lo largo de estos años. Pero esa reflexión sobre la lingua acorralada inmediatamente lo hace situarse en esa parte del mundo, y esa parte del mundo llevó a escribir en asturiano. Yo creo que algo que también
lo fai máis grande, se aún cabe, non? E, bueno, nada máis outro poema que sempre me presta dele especialmente e que fala de tantas cosas como era la subida, ese amo el tiempo piadoso de la memoria que muchos de ustedes conocerán. En cualquier lugar siento las voces del mundo que quedó, no sé si atrás. Vienen también los colores a sobreponerse a la tierra semado de invierno. Solo el tiempo sigue el ritmo sin caos. Que agosto non escuenda la línea curtia del sodominio. Que non vuelva el pulso a esta mano para repetir la espiral que madre dibuixaba firme. Que esta tarde, nun cuarto en el corazón de la ciudad, piense en el relieve del mundo heredado, tan escaso de luz, nesos manes vacíes, nes fronteres de tiniebla. El tiempo conduz, pero da igual que tú, ayer y padre, me deprendieres el valor de estimalo. Hai momentos nos que la memoria xuega a escondelo, como fai contigo ya siempre, como si todo fore presente e a nada, río abaixo, se espeñara, como si nada verdaderamente cayere, sino en rutina de los días, baixo los pies cansos. Amo el tiempo piadoso de la memoria, el valor del corazón para vivir sin él. Nada más quiero decir dos cosas. Una, que queremos el año que viene, ahora dentro de unos días va a celebrarse el Día de las Letras Asturianes, para dedicarse a un gran autor de cómic y un gran músico al que añoramos desde la su tempranísima muerte. Y para el año que viene, para el 23, donde la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, a la que represento también hoy aquí, vamos a dedicar el Día de las Letras Asturianes a Xosé Volado. Quería decir. Y para acabar, nada más, venía recordando ahora, cuando venía pensando en Xosé, en el coche, pensaba en una frase que me gusta mucho, en un pensamiento de Bioy Casares, que dice que escribir y añadir un cuarto más a la casa de la vida. Yo creo que Xosé púsonos ese cuarto luminoso donde sentanos a ver pasar la vida y a ver las flores, los montes y los ríos. Muchas gracias. Gracias, Berta. Y el momento de falanos Vicente García Oliva, escritor, socio ateneísta y miembro de la Academia de la Lengua Asturiana. Señor presidente del Ateneo, autoridades, familia, amigos y amigues. Bueno, yo venía dispuesto a improvisar aquí unas palabras en torno de Xosé Volado, pero, bueno, ya se me llamó al orden de que no podía cederme 5 minutos. Otra xente tiene más enchufe. Así que escribiles, así un pouco os avanzáis, e cronometreles, e son 5 minutos. Moi buenos días. Vengo a este viejo instituto onde yo estudié a traer un recuerdo personal de Xosé Volado. E digo Xosé e non Xosé porque así fue como lo llamé siempre, Xosé. Conocímonos vai a muchos años e en unas circunstancias que nada non tenían que ver con la lingua ni con la literatura. Corría el año 1976. Él militaba en el MC e yo estaba trabajando en Concello Bable. E ambos estábamos en una plataforma de sofitu a la candidatura para alcalde de aquel líder obrero y gran amigo que fue Manolo Evia Carriles. Presentábase contra el candidato del régimen, Luis Cueto Felgueroso, en lo que luego resultaron ser las últimas elecciones de la dictadura. Y esa plataforma celebró un multitudinario acto en el pabellón de deportes de la Arena. Intervinimos los dos y tengo una curiosa semella que salió en prensa
en la que estamos ambos sentados en les grades esperando el turno para intervenir. Non recuerdo lo que se dixo, pero sí que yo condené el atentado que esa mesma noche se produxo es contra la farmacia de Daniel Palacio, un conocido opositor al régimen. Volado ya era de aquella y fue por muchos años profesor de literatura en un instituto y escribía casi a les escondidielles poemas en castellano. Bienceo hubo un intercambio de vasos comunicantes y él principió a interesarse más por l'asturiano y yo por les cosas del Ateneo Obrero, onde Xose era socio y yo presidente. Dirixía, como ya se dixo, una colección de poesía que se llamaba Deva y en un número especial de 1987 dedicado al gran García Lorca pidiónos colaboraciones en asturiano a María Teresa González y a mí. Allí salieron, junto a una torna de Antón García, arrodeados de famosísimos nombres que escribían en castellano. Ian Gibson, Blanca Álvarez, José Luis García Martín, Francisco Álvarez Velasco, Ricardo Labra. Pero el gran salto cualitativo dio con la publicación en 1989 de la Antología Poética del Resurgimiento, también en la colección Deva del Ateneu, donde recogió la obra poética de 10 autores en asturiano. Un libro importantísimo que fue referente para mucho de lo que vino después. Padme que estoy enrollándome más de lo que se me pide, así que doy un salto grande hasta que, estando ya los dos como académicos de la lengua, presentamos, junto con el recordado Miguel Ramos, un proyecto a la Academia de una revista que pudiera perdurar en el tiempo. Esa era la idea. Hasta entonces hubo les muy interesantes, pero que se esvayaron con el paso de los años y las dificultades financieras. Así nació la revista Literatura en el año 1990, con un guapísimo diseño de Jorge Fernández León y un consejo de redacción en el que estábamos Paz Fonticiella, Nacho Llope, Miguel Ramos y yo mismo, en bajo la dirección de Xose Volado. Hubo cambios posteriores, pero yo estuve trabajando con él hasta el número 33 a lo largo de 27 años. Paredme que non está mal. A lo largo de este tiempo, todavía fuimos a crear, junto con Paz Fonticiella, otra colección literaria financiada por la Ateneo Obrero, a la que pusimos de nombre Tiempo de Cristal, un verso de María Teresa González, que dio paso al primer número de la colección con la su poesía completa. Siguieron otros 11 números al ritmo de un número al año entre 1996 al 2008. Tendría a lo largo de todos estos años un ciento de anécdotas que contar de volado, pero voy a desearlo aquí. Con su muerte, la literatura asturiana pierde a uno de los grandes, antologista, crítico, ensayista, delicado poeta, y los dos amigos perdemos a una gran persona. Así que, como decimos siempre en estos casos, que la tierra sea suavina al amigo volado, siempre en el recuerdo. Gracias, Vicente. Darreu va a intervenir el escritor y periodista cultural José Luis Argüelles. Buenos días, alcaldesa, consellera, presidente, familia, amigas y amigos. Hay quienes afirman que los buenos poetas jamás mueren. También yo lo pienso, pese a lo que dictaminan esquelas psicológicas o lo que se suele decir en los homenajes póstumos. Así que Xosé Volado permanece de alguna manera con nosotros, sus amigos y lectores, porque aún en días como hoy y en otros que vendrán, seguimos leyendo sus páginas, escuchando la respiración tan íntimamente cordial de sus palabras, encontrándolo en cada uno de sus poemas. Unos versos llenos de flores que Volado mencionaba por su nombre exacto: tulipanes, begonias, hortensias, celindas. Es el autor asturiano que más y mejor ha cantado esos símbolos del tiempo, esas cifras o emblemas en los que ve un don y un aviso, plenitud y fragilidad de la belleza y su instante. Utilizo los verbos en presente porque la voz del poeta sigue tersa, como acabo de decir, en esas composiciones que también dibujan un momento denso de vida que se nos escapa de las manos y la mirada. Flores es contra el desamparo, como escribe él mismo en el poema Siete Cartes.
Todo lo bueno que se ha subrayado hoy aquí sobre la esmerada personalidad de Volado es verdad. Su labor en el Ateneo Obrero de Gijón, donde hizo el milagro de la colección Deva, y en la Academia de la Lingua, en las aulas y en las arriesgadas conspiraciones contra la dictadura, a favor de las libertades democráticas, cuando otros, la mayoría, escondían su temor bajo una persistente mudez equívoca. Su perspicacia como estudioso y pionero antólogo del surdimiento, su paciente y concienzuda labor en la recuperación de la obra y apabullante figura de Rosario de Acuña, así como su generosidad al donar a esta ciudad un archivo al que dedicó años, fatigas y peculio. Cierto e indiscutible, pero Volado es, sobre todas esas dedicaciones e inteligencias, o quizás como una prolongación aquilatada de todas ellas, un poeta que nos deja un puñado de versos, no muchos por su temor a estropear el silencio y ninguno prescindible, que son también el autorretrato de alguien que ha logrado percibir y transmitir la rítmica de los días, de los suyos y de los nuestros. Un poeta que escribe además en una lengua minorizada y hasta despreciada por muchos de sus paisanos, gentes que en una extravagante y paradójica pirueta lingüística pueden aplaudir en la vecina Galicia lo que detestan en Asturias. La poesía no está de moda, como nos explicó Zagayevsky en una mañana que recuerdo, aunque precisamente por eso nunca pasa de moda. Y también por eso, casi un año después de su muerte, los poemas de Volado siguen acompañándonos y abriéndose como ventanas para sentir aún a la persona que los escribió. Una escritura que, como todas las que importan, se mueve entre el deseo y el principio de realidad, según la afortunada síntesis fijada por Cernuda, y entre lo que es de todo, de todos, o sea, los tibios vocablos de la lengua común, compartida, y la dolorosa conciencia de nuestra individualidad dañada. Y de Volado nos queda asimismo, como señalé tras su fallecimiento, el recuerdo de su bonomía humanista y el entregado amor a su gente y a su tierra natal, tantas veces preterida y menospreciada. Y también una delicadeza intelectual y de trato que no suele ser habitual en este áspero país, donde cuentan que enterramos muy bien a los muertos, pero en el que también se cultiva con igual aplicación la mezquindad de ignorar a los vivos. Por todo esto, que es tanto y tanto, Volado tiene un lugar de privilegio en nuestra memoria de lectores y en nuestro corazón ciudadano. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Y neste momento damos paso al audiovisual que se fizo con motivo de la entrega de la Medalla de Ouro a Xosé Volado a título póstumo.
Tiene la palabra agora Paz Fernández Felgueroso, socia veterana del Ateneu, exalcaldesa de Xixón y quien hizo posible la publicación de les obres reuníes de Rosario de Acuña. Alcaldesa, consejera, presidente del Ateneo, familia, amigos y amigas. En un día tan señalado, Día Internacional del Libro, nos reunimos para recordar y honrar la persona de José Volado. El Ateneo Obrero ha organizado este sentido homenaje a quien fue secretario y presidente de la entidad y siempre socio colaborador activo para que el Ateneo fuera faro y lugar de encuentro literario. Me siento muy honrada por poder honrar con mi recuerdo la espléndida persona que lo fue en todos los sentidos, el amigo Volado, a quien quisimos y admiramos. Se nos ha pedido brevedad al ser varios intervinientes y por ello me voy a ceñir a unas sin duda insuficientes pinceladas de quien es merecedor de un largo relato como ciudadano comprometido, como enseñante, estudioso de la literatura asturiana, escritor, poeta y recuperador principal de la figura de la pionera Rosario de Acuña. Feminista y primera española contemporánea en descripción de Luis Bonafú, redactor jefe del Heraldo de París, en crónica de 4 de enero de 1981, rescatada por José Volado y editada como adenda a las ediciones de las obras reunidas de Rosario de Acuña. Yo tuve la oportunidad de conocer al cercano, amable y riguroso Volado a través de Daniel, mi marido y compañero, quien mantuvo una intensa relación ateneísta y personal con él. Trabajaron para recuperar sede para el Ateneo. Trabajaron para implementar publicaciones, colecciones como Fortuna Balnearia o Deva, y lo dieron todo por una entidad tan importante en el pasado de Gijón y para la que consiguieron que renaciera con el presente y futuro que él tiene. José Volado y Daniel Palacio fueron apasionados admiradores de la escritora madrileña Rosario de Acuña, que pasó su vejez en Gijón frente al mar, en la colina del Cervigón. Ambos despertaron también en mí el interés por la indómita mujer que ya a finales del siglo XIX clamaba justicia y libertad para las mujeres españolas. Me sumergí inicialmente en su obra y conocimiento a través de 2 publicaciones del Ateneo. La reproducción de su obra teatral El Padre Juan, publicada en 1985 por el Ateneo Casino Obrero de Gijón, como con denso prólogo de José Volado, recopilatorio de la vida de la insigne escritora. Y Rosario de Acuña, artículos y cuentos, publicado por el Ateneo en 1992, biografía de José Volado, y en el que, en el primer párrafo de su prólogo, se dice: la Junta Directiva del Ateneo Obrero de Gijón quiere expresar, a través de este nuevo libro de la colección Fortuna Balnearia, la satisfacción sentida por el acabado feliz de una de sus antiguas reivindicaciones al Ayuntamiento gijonés, la adquisición de la Casa de Rosario de Acuña y su paso al patrimonio cultural e histórico asturiano. Por ello, cuando José Volado me propuso, estando yo en la responsabilidad municipal, editar con el inmenso acopio de materiales de los que disponía obras reunidas de Rosario de Acuña, fruto de su generosa dedicación personal en la búsqueda de todo cuanto se refería a la autora y que rastreó durante años, sentí que teníamos la gran oportunidad de una espléndida recopilación que diera a conocer la figura y obra, los rasgos de la escritora valiente y de coraje de mujer que no quiso acomodarse, y muy útil también para el conocimiento de la sociedad madrileña y de la gijonesa en que vivió. La esmerada edición por KRK de los 5 volúmenes de obras reunidas fue posible por el inmenso trabajo de su autor, José Volado, y la cooperación del Principado de Asturias, la entonces Cajastur y el Ayuntamiento de Gijón. Nuestro amigo Volado, como muchos conocéis, tuvo en sus últimos años su pensamiento y energías en un proyecto que le llenaba de ilusión.
un potente evento en recuerdo de Rosario Acuña, del centenario correspondiente con el centenario de su muerte en mayo de 2023. Me lo comentaba emocionado, relatando los pasos que iba dando, y sé que también lo trasladó al Ayuntamiento de Gijón. Pienso que es obligación y devoción de sus amigos y amigas y del propio Ateneo ayudar, colaborar en ese propósito ya muy trabajado por el propio Volado, para que llegue a ser realidad, no solo como recuerdo agradecido al investigador, al intelectual infatigable, sino también porque, una vez más, Rosario de Acuña esté presente con todo su legado en la ciudad en la que pasó sus últimos años y a la que dedicó un precioso soneto que finaliza así. Vaya hoy mi canto a ti, con dulce encanto, mientras oigo del mar los soberanos arrullos y transporte el raudo viento mi saludo a los nobles asturianos. Es la ofrenda de un vivo sentimiento al pueblo en que naciera Jovellanos. Gracias para siempre, José Volado. Gracias, Paz. La intervención viniente y la del escritor y creador gráfico Fernando Menéndez. Buenos días a todos. A mí me emociona mucho Volado porque conocer a Volado ha sido una suerte y he compartido muchas cosas con Volado. Con Volado, junto con Pedro Luis, Francisco Álvarez de Blasco, Rosa Espada, formamos algo que él quería hacer, que era una colección de Eva. Aquello prosiguió, bueno, y fueron unos momentos, unos tiempos muy felices de movimiento intelectual del Ateneo. Cuando me enteré de la muerte de Volado, supuso para mí un poco una extrañeza cuando se produce la pérdida de un amigo. Y es un amigo porque es un amigo que he hablado muchas veces con él. Volado era muy íntimo, no era tímido, era íntimo. Y era muy generoso y era un caballero. La caballerosidad es algo, un carácter que llevan las personas, y no todo el mundo, por mucho que quiera, lo lleva, pero lo tenía. Tenía esa elegancia y prestancia. Yo he dedicado un epitafio, pero cuando uno hace un epitafio a alguien, un amigo que ha muerto, tiene que contener mucho la emoción, y es difícil. He intentado. Es una cosa que saqué cuadernos de cultura y lo voy a leer aquí. Somos el tiempo y la memoria que suena al silencio de la poesía y de la amistad. Amistad que nace y vive en nuestro corazón hermeneuta del sueño y del verso. Una vez me alumbraste una frase memorable. Los amigos viven ocultos. Un pensamiento misterioso, extraño y bello que aún resuena en mí. Rozados por lo cotidiano y el palabreo, la amistad aún no ha encontrado qué hacer con el silencio de la muerte. Ocultarse y permanecer en nuestra discreta intimidad trashumante y existencial. Con cuántos silencios extraños y bellos soñamos y pensamos en nuestra existencia, para que la muerte no nos asombre. Nuestro destino anclado a las letras se ha vuelto espacio amigo de la memoria. Como dijo nuestro otro amigo, Juan Larrea, si no se cree en la existencia real sensible del amor, aquí, de la amistad, vivir no merece la pena. No te olvido, amigo José Volado. Somos del tiempo y de la memoria. Gracias.
Gracias, Fernando. Va falanos agora José Manuel Pazos, un amigo desos de los que sempre tan cuando fai falta. Alcaldesas, consejera, queridos amigos y amigas. Conocí a Xosé Volado hace casi medio siglo, en el año 77. Eran los tiempos de las reivindicaciones de los profesores no numerarios y su lucha por la estabilidad. Yo acababa de aprobar las oposiciones a profesor de secundaria y me habían destinado al Instituto Doña Jimena y no conocía absolutamente a nadie en Gijón. Una amiga común, Lola, profesora como nosotros, nos presentó en Oviedo al finalizar una asamblea de enseñantes. Desde ese día se nos ofreció como guía y ahí comenzó una amistad que no acabó nunca. Yo vengo hoy aquí a eso, a hablar de nuestra amistad, que naturalmente se puede extender a muchos de vosotros. De su faceta política, de su militancia han hablado y hablarán otros, así como de su vida literaria, de su trabajo como académico de la lingua, de sus poesías, sus trabajos literarios sobre Rosario Acuña y de su etapa en el Ateneo Obrero. Yo no estaba tan implicado políticamente como él, era solo un compañero de viaje. Recuerdo cuando lo iba a buscar a la sede del Movimiento Comunista de Asturias, en la calle Lieres, para ir a tomar un café y conversar sobre la situación política tan impredecible. Como os decía, Volado, siempre lo llamé así, y Emi fueron nuestros amigos inseparables durante aquella época apasionante. Aunque yo le había prometido a Flor, mi mujer, que pediría el traslado a Oviedo en cuanto pudiera, nos encontramos tan arropados por ellos, los amigos que nos presentaron y otros compañeros de trabajo, que ya os podéis imaginar lo que ocurrió. Dejadme que os relate una anécdota de unos años jóvenes e ilusionantes. Fue un viaje que hicimos con Emi y Flor a Portugal en Semana Santa de 1980. Mi coche se averió no una, sino 2 veces. Algo que a mí, como es natural, me generó gran nerviosismo. Sin embargo, Flor y Volado no paraban de reírse con la aventura. Cuantas más adversidades, más parecían disfrutar. Recuerdo cómo Emi los llamaba inconscientes, lo que les hacía reír aún más. Llegamos ese día a Lisboa miles de españoles. Los periódicos titulaban «Os españois toman o Castelo de San Jorge». No encontramos dónde dormir la primera noche y tuvimos que hacerlo en el coche, cerca de la Plaza del Comercio, junto al Duero, en una larga fila de turistas a los que le pasó lo mismo. Conversamos durante horas hasta que el sueño nos venció. Echando la vista atrás, veo ese carácter flexible, su talante positivo y su capacidad para encontrar belleza de las pequeñas cosas. Fue un viaje fantástico que recordamos siempre. Nuestra amistad estuvo por encima del tiempo. Me pregunto ahora, cuando pienso en Volado, ¿qué fue lo que la hizo tan duradera? En mi caso, y en el de toda mi familia, y creo que ocurría así con todos sus conocidos, puedo decir que su carisma y su empatía, su conversación infinita y la manera en que te hacía sentir escuchado y querido te cautivaba. Si tuviese que decir una sola palabra para definirlo, sería sensibilidad. Claro que tenía otras muchas virtudes. No podía soportar la explotación de las personas, la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad. De ahí venía su militancia. Era un hombre austero. Su único vicio era la lectura, sus investigaciones, sus tertulias literarias, la cultura en general. Siempre estaba abierto al aprendizaje. Era un hombre moderno y amante de la naturaleza. Alrededor de Volado siempre había belleza, cosas hermosas. Tenía un gusto exquisito que hacía disfrutar a todos los que le rodeaban. Lo mismo sucedía con las personas. Volado era sensible y cariñoso con nosotros, lo era con todos sus amigos y amigas, con vosotros y vosotras, que por eso estáis aquí presentes en este acto de homenaje tan merecido. Por ello, y también por toda su trayectoria y su aporte a la cultura, estoy seguro de que jamás lo olvidaremos. Siempre estará en nuestros corazones. Me gustaría cerrar con un fragmento de su poema Gesto doméstico, que creo recoge la esencia de lo que he contado aquí acerca de él. Estuve contigo. Tampoco sería razonable que se abriera entre el silencio el murmullo de las frases hechas.
que nos invadiera el aire preso de la retórica, que perdiéramos el combate del corazón, o que entre verdades a medias dejásemos irse el amor que sentimos. Quedan contra toda razón unas flores de acacia, pues su pureza nunca fue un adorno vano. Muchas gracias. Gracias, Pazos. Y cuando nos vamos llegando al final de la primera parte del homenaje, tiene la palabra un compañero de fatigues de Volado, Chene Uría. Buenos días a todas y a todos. Yo tenía 14 años cuando conocí a José Volado. Era el año 1963. Empezábamos quinto de bachiller, aquel viejo bachillerato de letras. Desde entonces tuve la fortuna y el honor de contar con su amistad. Cuando recibí la noticia de su muerte, escribí una breve nota que ahora os leo. El 20 de mayo nos dejó Xosé Volado. Era de esas personas que pasan por la vida suavemente, sin meter ruido y haciendo muchas cosas. Era culto, era sabio, era bueno y era imposible no quererlo. Nació en Oviedo en 1946. Pasó su infancia y su adolescencia en una casina de planta baja rodeada de un pequeño jardín en las afueras de la ciudad, donde ahora se levantan unas inmensas torres que hacen irreconocible un espacio en otro tiempo acogedor. Allí fue desarrollando aficiones que nunca le abandonaron: la literatura, el cine, la jardinería. Creciendo en aquel ambiente oscuro de la dictadura que llamaba la rebeldía, Volado va a ser un exponente característico de esa generación que finalmente va a verse definida y representada en el mayo del 68 parisino. Estudió bachillerato en el Instituto Alfonso II de Oviedo, donde ya empezó sus actividades clandestinas con la creación de una célula de UDEA, la Unión Democrática de Estudiantes Asturianos, la organización de estudiantes antifranquistas que funcionaba por entonces en el Distrito Universitario de Oviedo. En 1966 organizó en la universidad el Frente de Liberación Popular, el FLP, que habría de ser una fuerza decisiva en las luchas estudiantiles de los 3 cursos siguientes. En tanto que delegado de actividades culturales de la Facultad de Letras, Volado sería una de sus principales protagonistas. A principios de los años 70 jugó un papel fundamental en los contactos políticos que culminaron con la creación en Asturias del movimiento comunista, o la organización en la que Volado sería responsable de enseñanza, además de participar activamente en el movimiento de lucha de los profesores no numerarios, los PNNs, y más tarde en la creación del Sindicato de Enseñanza Suatea. En Gijón, donde había de establecer su residencia, fue centrándose, como muy bien sabéis todos vosotros y vosotras, sobre todo en actividades de tipo sociocultural. Primero al frente de la sociedad cultural El Tesu, que agrupaba buena parte de la juventud rebelde de la ciudad durante la década de los años 70, y más tarde como presidente del renacido Ateneo Obrero, y siempre con la preocupación asturianista en primer plano. En 1988 fue elegido miembro de número de la Academia de la Lengua Asturiana. Me hablaba el otro día un amigo de su imagen inolvidable todos los meses de septiembre en las fiestas de San Mateo, por la noche, en Oviedo, en medio del barullo, imperturbable como siempre, sentado en la caja del Pinón Folicia, la caseta de fiestas,
Y ya no está entre nosotros. Nos queda su obra literaria y, sobre todo, el recuerdo de un luchador y de un amigo entrañable. Muchas gracias. Gracias, Cheni. Ahora es momento de que Paz Fonticiella nos aporte una píldora sobre su relación de amistad con Xosé. Na alcordanza del amigo. Xosé disfrutaba de les xuntances alrededor de la mesa e nelles amosaba la fascinación que sentía pola arte. Tratábase de auténticas puestes en escena onde non faltaba detalle e todo armonizaba con vistosidade. Los cubiertos, les copes, los adornos, el mantel. Verdadero gozo para los sentíos. Platos exóticos y llariegos, puro festín de Babet que animaba a conversaciones atentes, a la camaradería, a la provocación y a les bromes. Lo que surdía allí quedaba. Lo que lo sofitaba todo y era la buena intención. Un día cercano al DOI, un 11 de abril del 2017, como siempre que iba a Madrid, tuve con Xosé. Nos nuestros alcuentros, al abrazo primero, seguíalo el falar posao y el ramo poníalo l'intercambio de regalos. Los d'él, propios del viaxero incansable que yera, allalgues de visites anticuarios, detalles mercaos a la salida d'un museu, recuerdos finos y elegantes. Pero entre los de aquella tarde primaveral hubo un que me encolló el corazón. Daquella, Xosé ya andaba de médicos, y aunque les palabres facían por disimular y quitar importancia, nos güellos en el semblante había tristura. Aquel regalo estaba diciéndome que el tiempo fuxía, que la arena caía cruelmente. Fici porque non se notara la punzada. Non quería aceptar lo que se allegaba. Y era la primer vez que me apurría de algo nuevo pero estrenao, festexao. Tratábase dun mantel. Un mantel de llino beige, con servillete de 2 tamaños, adornau con piños de florines sencielles y colores variados, xunies en ramos que asemellaban feixes de globos a punto de algamar el cielo. Tanto la pieza mayor como les más pequeñes estaban enmarcaes por 5 vueltes de milenta patines feches con crochet del color de la tela. Cuánta armonía en espuntaes, cuánto procuro en el labor. Non se vía un filo suelto y sí mucho empeño. Todavía anguaño siguen viniéndome a la cabeza les palabras del amigo ante el mío agradecimiento sentío. Tiénense demasiadas cosas per casa. Los pocos años que siguieron, la amistad fízose todavía más fonda. Hubo abondes llamadas telefónicas cuando los tratamientos daban tregua. Cambiemos semelles de lo cotidiano, de los respectivos gatos nos lugares más insospechados, de la primer rosa mariella cada abril nel balcón de Hortaleza, d'un arco pintao sobre el Cantábrico. También hubo de algún alcuentro más, non tolos queríos por cuenta la pandemia, de alguna merienda para la alcordanza en casa de mi, na que les hores volaven entre confesiones, emoción, brullimientos y de alguna decepción. Agora, que saber al cabudaño, cuando el xesto sigue vivo y la voz resuena clara, ya va siendo hora de abrir el armario, sacar el mantel y poner flores en la mesa. Ya va siendo hora de celebrar el privilegio de la amistad y de amar el tiempo piadoso de la memoria. Gracias, Paz Fonticiella. Entramos ahora y invito a subir a la mesa a Lourdes Álvarez, escritora, y a Esther Montañola, autora, compiladora, editora de la antología Pájaro tan ligero, que procedemos a presentar. Buenos días, alcaldeses,
consellera, director del Ateneu, conductora de Lazo, amigos, familia y amigues de Xosé. Presentamos hoy Un pájaro tan ligero, la antología de la obra poética de Xosé Volado, realizada por Esther Montañola. Esther Montañola, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y profesora de dibuixo de educación secundaria en Madrid, y también artista plástica y una poeta excelente. Ella es autora de En favor del aire, y publicado en 2003 por LF Ediciones. También Flores que esperen el frío, publicado en Xixón por Edición Estrella en el 2012. Comiendo de una granada, publicado por Bartleby Editores en 2017, y Largo, un libro formoso en el que los poemas acompáñense de una muestra de la obra fotográfica de la autora, publicado por Ediciones Tira del Papel en el año 2018. La súa poesía recóllese en 10 antoloxías, Por caso, Translúcidas, poesía escrita por mujeres, 1980-2016, Bartleby 2016, Poesía y raíces, Almengol 2016, Del alma a la boca, 13 poetas madrileñas, de Huelva y Cierro Editores, 2018. Parte de la obra plástica y poética muestras en el blog Esther Montañola, blogspot.com. Esther contábanos hai 2 semanas en Poex que Xosé Volado foi el seu mellor amigo, porque tamén compartió tertulias literarias dende que él se trasladara a vivir a Madrid. Los dos compartían raíces, porque Esther está llegada a Asturias a ser el lugar donde viven los padres y hermanos. Cóstame también lo mucho que Xosé la estimaba y valoraba personal y literariamente. Asina, si Xosé Volado en el año 2012 publica La buena intención en versión bilingüe, debe-se en gran parte a que Esther Montañola lo animó a que ofriese la posibilidad de lectura a las personas que desconocieren la lengua asturiana. Con este mismo enfoque de difusión, en el verano 2020, Esther Montañola planteó a Xosé la publicación de una antología bilingüe con los textos poéticos del autor que meses después, en mayo de 2021, cristalizaría en Un pájaro tan ligero. Esta amplia antología con la obra más representativa del autor, publicada por Bartleby, que se presenta en este homenaje que el Ateneu Obrero de Xixón y brinda al autor. Él, señala una nota de la edición, participó activamente en la selección, revisión de los textos originales y la traducción al castellano realizada por la antóloga. Un pájaro tan ligero abarca una selección de la totalidad de las publicaciones del autor, recollís los libros que publicare, Línea imperceptible del temor en el año 1988, Nómade en 1991, Conxura contra la decadencia en 2002, La estación de los relevos en 2006 y La buena intención en 2012. También de publicaciones en otros medios, revistas, antologías, separates principalmente, y 7 poemas inéditos. El lector de esta antología va a encontrar también un prólogo de la antóloga, riguroso y guapo, titulado Apuntes sobre la poesía de Xosé Volado, la lucha contra la entropía desde el corazón, en el que nos entreguen valiosas claves para disfrutar con más consciencia y sabiduría del heredo literario que nos deja nuestro amigo, el poeta que fue, que lle Xosé Volado. Le doy la palabra a Esther, que viene a hablar de la obra. Buenos días a todas y a todos, y en primer lugar muchísimas gracias a la alcaldesa de Gijón, a la consellera, a Paz Fleroso por esta preciosa llevada del acto, al presidente del Ateneo Obrero y al Ateneo Obrero por hacer posible este homenaje a nuestro amigo queridísimo y humanista general que fue Xosé. Me consta que Lourdes podría falar un buen rato de la súa amistad con Xosé y que podría también llenar este silencio, pero que la emoción lle mucha.
Bueno, yo voy a falar en castellano la mayor parte del tiempo porque no tengo la costumbre de falar en asturiano habitualmente. La antología Un pájaro tan ligero surge porque queríamos que la obra de Xosé se conociera más allá de las fronteras de Asturias. Y también para dar valor a la lengua asturiana, que fuera reconocible fuera de aquí como una lengua de conocimiento, de comunicación y con la misma potencia que podría tener cualquiera de las otras lenguas de la península. Él era muy tímido y muy modesto respecto a su obra, pero todos los que le conocíamos la valorábamos y amábamos en ella su capacidad como poeta y su altura. Voy a mostrarles algunas diapositivas. Vale. Sí. Así. Sí. Bueno, algunas diapositivas, y no me voy a extender mucho porque la idea es, como queda poquito tiempo, leer su poesía y darle voz. Esta fotografía creo que le describe muy bien la serenidad y el ser humano bello y profundo que era. La tomó José Javier González, otro amigo de la tertulia. Esta imagen, que creo que no la conocen, de cuando era mucho más joven. Y bueno, ya se ha comentado, ya se ha hablado de toda su labor como valente del asturiano, de la tradición del teatro, de la literatura y de la poesía, y su desarrollo también en la revista Literatura. Así que no me extiendo tampoco aquí, porque han ido las personas precedentes hablando de todo esto. Su amor por Rosario de Acuña, por la obra de Rosario de Acuña, como la antigua alcaldesa ha señalado, le lleva a recopilar toda su obra. En el año 2023 se va a celebrar el nacimiento de Rosario de Acuña. Me consta que el Ayuntamiento de Gijón va a hacer el mayor esfuerzo posible porque el legado de Xosé sea visible y que celebremos su figura. Él realmente fue un epígono de Rosario de Acuña, tanto en su amor por la naturaleza como en su ética frente a la vida, la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y de la libertad. Él era un libre pensador, igual que ella. Voy a seguir para no enrollarme mucho. También se ha comentado aquí la vigencia de sus libros, de su poesía. Él comienza con Línea imperceptible al temor, su primer poemario en castellano, y luego ya vendrán los libros en asturiano. También en la imagen pueden ver Nómade, que apareció en Italia en la edición de Emilio Coco. Igualmente fue no el siguiente libro, pero sí el que lo siguió, la antología poética también publicada en Bari, en Italia, y entre medias Conxura contra la decadencia. Finalmente le siguió La estación de los relevos y por último La bona intención, que conseguimos que se desarrollara, como decía Yurdes antes, en asturiano y en castellano. Esta es una imagen de Xosé en su casa, con ese azul maravilloso. Como decía Paz Fonticiella, se rodeaba de belleza y él creaba belleza, porque él era capaz de ver la belleza. Una persona que es capaz de ver la belleza es capaz de crearla y de compartirla. Era generosísimo. Y bueno, vamos a hablar alguna cosita más sobre la poesía de Xosé Volado desde la voz de Xosé Volado. En una entrevista que realizó Ricardo Virtanen, dijo, estas son palabras de Xosé: «Solo puedo levantar la voz o intentarlo en la que pueda reconocer alguna de mis pulsiones y emociones,
el recuerdo de afectos nunca apagados, la vuelta a la vida de víctimas olvidadas, la reflexión sobre el poder irrevocable de los verdugos o la injusticia de la historia, pues nunca llega a tiempo de salvar a los marginados. El aliento de fondo siempre es el mismo, el superior, el doble, la libertad y el dolor sentidos, la libertad del intento, el dolor de la pérdida. Con ellos, el paso del tiempo a través de la naturaleza indiferente, la lucha contra la decadencia y la música como síntesis de la cotidianidad. En el prólogo de la antología señalé que la poesía de José es un refugio atemporal para la conciencia, que en ella está presente la esperanza de la materia, de la piedra, de la planta que renace contra todo pronóstico en la tierra olvidada, que es la lucha contra la entropía desde el corazón. Sigo afirmándolo. Es una escritura dotada de misterio, a veces inquietante, en la que la revelación se desarrolla inmediatamente, como un deslumbramiento, en la que la herida se muestra como una parte de un camino hacia la madurez o el perdón. Una poesía que utiliza sabiamente los registros de lo simbólico para hacerse universal, para pertenecernos. Una poesía que explora los territorios del miedo, de la memoria y trata de detener el olvido. Él, en el recorrido que hace a través de su obra poética, no solamente se fija en la naturaleza, que es el testigo fiel de su existencia, sino también en todos los que le han acompañado y todos los que le han amado y a los que él ha amado a lo largo de su vida. Hay muchísimos poemas de homenaje a esos seres, a esas personas que le han ido acompañando y que le han amado. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, hemos visto pasar a José por momentos de crecimiento, de dificultades vitales, de alegrías. Jamás tuvo una queja, jamás una mala palabra y siempre una escucha atenta para todas y todos nosotros. Siempre cómplice en todos nuestros proyectos y siempre ilusionándose. En el momento en el que estamos, yo creo que lo mejor es darle voz a su poesía y compartirla con todos ustedes. Esta es otra imagen de José Gabriel González, que le describía también mucho. Bien. Nuestra vida, cuando de ti no permanezca sino la vida tenue de un nombre, qué vértigo pronunciarte si vuelves a la vida sobre los pilares de un soplo. Cuando seas la imagen de un nombre, mi voz guardará tu templo. Afuera, los vientos cubren de hierba el vacío. Vuelu, pasó a la meo vera, apenes un reyugu. Ya dícesmelo porque pienses que en un reparén a sombra vertebrada sobre les fuelles clisaes del lloreu. Pero el silencio del aire, nada que yo sintiere, ni el burbuix del agua sobre les hortensies, dióme a entender que ya era hora de entainar Paco. Aunque, ¿cómo de explicate agora qu'un esnaliu escuro pues razonase y a remediar este mieu que me vuelve a ti? Si acaso pasera, si acaso un roce de pies na escalera, yo, no oscuro del cuarto venía decime suave,
cantó el glayu, suena la sirena del pozu, sube la lluz del río hasta la ponte, les nubes ya cuerren, no les notes. Siempre sentía nacer al máximo les pallabres propias de la mañana. Dempués vinieren los años de amaneceres silenciosos, hasta el extremo quieto d'esta hora que m'aporta un riscar inesperau d'aquella voz primera, pa ser firme, pa tornar cabo a casa, río arriba, como si el gasto del tiempo no amansara el amor, siento la son música cuando la claridad abre les cristaleres sobre el río. Ahora lo voy a leer en castellano. Piedra firme. Si acaso un roce de pies en la escalera. Luego, en lo oscuro del cuarto venía a decirme suave. Cantó el arrendajo, suena la sirena del pozo, sube la luz del río hasta el puente. Las nubes ya corren, ¿no las notas? Siempre sentía nacer al máximo las palabras propias de la mañana. Después vinieron los años de amaneceres silenciosos, hasta el extremo quieto de esta hora que me lleva a un albor inesperado de aquella voz primera, piedra firme para volver por fin a casa, río arriba. Como si el gasto del tiempo no amansara el amor, escucho su música cuando la claridad abre las cristaleras sobre el río. Bueno, este poema se lo dedicó Xosé a Lourdes Álvarez, que está aquí con nosotros, y a mí me parece un poema bellísimo, con toda la potencia de la naturaleza y del conocimiento del dolor. Medida del dolor. Naide escapa al dolor, pero la somedida valorabes tú, convierte el tiempo en biografía. Perdón, es que, perdonen, aunque no lo parezca, yo estoy un poco nerviosa y estoy leyendo el que no es, que es La mío casa son palabras blanques. Aquí está. Bueno, perdón. Vencida la casa, sobrevive una celinda entre la mestura aromosa del huerto. Per mayo releva inocente la pertenencia antigua. Con la suavidad del aire entre los pétalos, aunque naide llevante les muries derrotaes, sallo otra vez la tierra. Limpio los pies a la mata fiel, ya pienso, un año más, la mío casa existe al son de las flores nueves, simples ya tan ligeres que solo agora me atrevo a volver ya no males. Pues yo, a puerta la densidad, les caez u Shabbat del monte. Ya la casa vuelve a la existencia verdadera de las palabras blanques. Mi casa son palabras blancas. Vencida la casa, sobrevive una celinda entre la mistura aromática del huerto. Por mayo, releva inocente la pertenencia del agua, con la suavidad del aire entre los pétalos, aunque nadie levantara los muros derrotados, sallo otra vez la tierra, limpio los pies de la mata fiel y pienso, un año más, mi casa existe al son de las flores nuevas, simples y tan ligeras, que solo ahora me atrevo a volver y nombrarlas, pues luego llega la densidad, el olvido salvaje del monte y la casa vuelve a la existencia verdadera de las palabras blancas. Esa existencia verdadera como esas flores frágiles que nos hablan de la belleza y de la vida que Paz Fonticiella ha traído en homenaje también a Xosé esta mañana.
Y ahora sí, medida del dolor. Voy a leerlo ya directamente en castellano. Medida del dolor. Nadie escapa al dolor, pero su medida, valorabas tú, convierte el tiempo en biografía. La mía se inicia en el agua, una tarde de juegos de invierno a las orillas confusas del caudal. Al volver a casa, no supe si el temor o la desesperación asomaba en la mirada de madre. De ella nunca más pude escapar. El peso inclinándome va hacia la tierra. Tú describirías el dolor por la pena valorada en unos chanclos nuevos, llevados por la corriente. Yo nada más guardo de aquello, el nervio del agua, la primera vez en los ojos de madre. Sufrío después, cuando prenda a prenda, fue dejándome al desnudo. Bueno, el poema que da título a la antología es Un pájaro tan ligero y dice así: un páxaro tan llixero. Dexó la tierra de nacencia en sin otra ilusión que la vuelta, cuando fuere quien a defender lo duradero. Pasaos los años, sabe que ya non hai outro regreso por más que la señardá inacabable aceche a la conciencia. Va a vagar que vuelva, dicía de cuando si pensaba que allá ningún afecto sabría reconocelo. Non yera pulmieu a la nublina sobre los andenes vacíos, ni llírica gastada en baldre. Pensaba que namai podría tornar si les sales del día non ennegaban el vuelo de la noche. Entá non sabe cómo un país puede transformarse nun páxaro tan llixero. Este es uno de los poemas inéditos que aparecen en la antología y dice así: Estilo, préstame de ti que enumeres razones mientras la luz espeso envuelve el entusiasmo, que asumas en alegorías el cielo agotado de payares. Préstame que de forma serena enviudes de otro día cansín, ya ruin, pero lo más admirable, y esa forma sele de acabar y arrimar la puerta, como si pudieras volver mañana y a tornarle sales rotes nos pétalos francos d'un pensamiento entre la nieve. Estilo, me gusta de ti que enumeres razones mientras la luz espesa envuelve el entusiasmo, que asumas en alegorías el cielo agotado de enero. Me gusta que de forma serena enviudes de otro día cansino y ruin, pero lo más admirable es esa forma lenta de acabar y arrimar la puerta, como si pudieras volver mañana y devolver las alas rotas a los pétalos francos de un pensamiento entre la nieve. Aquí ya muchas personas habéis hablado del componente y de la verdadera la involucración que tenía Xosé en todos los ámbitos sociales, en la ayuda a los demás, en el estar pendiente de que el mundo fuera un lugar mejor. En uno de sus últimos poemas, Enajenado, también se puede ver este cariz social y de darse cuenta de lucidez sobre lo que está pasando en el mundo. Nayén, dizme que non siente más que el frío de los pies, aterecíos dende el amanecer. Nos meses últimos, nagua siempre baixo les nubes de lona, que ya non piensa otra vez fuera de casa, que todo se borra, que el sonome quedó atrás nunha alambrera con un cachín de piel, que si yo non siento ese frío nos pies, ¿por qué muestro los huellos asustados del gato xunto a la maleta? Col mío silencio, unas flores puerques anuncien el ocaso. Enajenado.
Me dice que no siente más que el frío de los pies, ateridos desde el amanecer. En los últimos meses en agua siempre bajo las nubes de lona, que ya no piensa otra vez fuera de casa, que todo se borra, que su nombre quedó atrás en una alambrada con un trozo de piel, que si yo no siento ese frío en los pies, ¿por qué tengo los ojos asustados del gato junto a la maleta? Con mi silencio, unas flores sucias anuncian el ocaso. Bien, hay muchísimos más poemas maravillosos, pero no sé cómo vamos de tiempo. Lo digo porque si vamos mal quizás podríamos cerrar así. Por mi parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí y escuchar estos poemas. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Esther. Ahora era un momento reservado para Emilia Vázquez, vicepresidenta actual del Ateneo Obrero de Gijón y compañera de Xosé Volado, pero estuve intentando sortear un problema de salud y una hora antes de empezar el acto ya me llamó diciendo que le era imposible estar con todos y todas vosotros. Por un lado se disculpa y por otro pues es una pena que no haya podido estar aquí. Era la intervención final y evidentemente eran sus palabras, pero sí había una idea que era común, que es una idea ateneísta y que de otra manera que ella la habría dicho, pero la quiero transmitir porque eso es otra intención más, es una iniciativa que el Ateneo Obrero de Xixón va a llevar a cabo este año, esperemos, que es la instauración y la creación de un premio con el nombre de Xosé Volado y un premio que reconozca facetas de la cultura asturiana a lo largo del año. Todavía estamos en la fase de elaboración de las bases y de contenidos y demás, pero si no nos falla nada, antes de que finalice el año sería factible. Nada más. Confiemos en que con ese premio se perpetúe la memoria merecidamente de nuestro compañero y amigo y una vez más pues os agradezco a todos y todas vosotras vuestra presencia y os animo a que lo sigáis recordando y leyendo, ¿no? Pues eso es lo que nos queda, entre otras muchas cosas, de su legado. Gracias.